Seguramente ustedes en su clase de gestión de talento humano eh, hay muchos temas que son, digamos, que se cruzan. Hay muchos temas que son muy de la gestión humana y, pues, lógicamente, de la psicología organizacional. Seguramente esto lo han trabajado desde el punto de vista de la gestión humana, como tal. Pero fíjense entonces que acá nos estamos centrando un poco ya en el componente netamente psicológico, netamente de cómo todo esto que hemos estado viendo hasta el día de hoy, pues entonces está alterando el comportamiento de los trabajadores, de las personas que trabajan en una organización. La gestión humana aborda o abarca a todas las personas de una empresa, de una organización, ¿sí? Pero cuando hablamos de la psicología organizacional, pues tenemos que centrarnos en el eje precisamente psicológico de las personas. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Es que ya sabes de las malas. Bien, entonces, eso les quería yo comentar. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles para mañana, por favor, algo muy sencillo, algo muy sencillo. Quiero que por favor ustedes busquen vacantes para diferentes cargos. Quiero que ustedes busquen cómo es que se presentan esas vacantes laborales, ¿no? Para un director, para un operario, para un arquitecto, para un médico, para un ingeniero, para una enfermera, para un vigilante. O sea, quiero que busquen, por favor, ustedes vacantes y seleccionen algunas y mañana las comentan. Es eso nomás, ¿sí? Porque mañana tenemos que empezar a ver un poco con respecto a esa parte de los procesos de selección. Pero entonces vamos a centrarnos un poco inicialmente en esos cargos que necesitamos cubrir. Entonces, por favor, seleccionen algunas vacantes, algunos requerimientos de puestos de trabajo, ¿sí? Y los traen y los comentan, ¿no? No es para subir a la plataforma, no, es simplemente para que ustedes los socialicen y ya. Eso es. Para mañana, por favor. Entonces, vamos a ver este video. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos,
a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas.
Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador.
Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas. La mayoría todavía no sabe cómo dar el primer paso con las criptomonedas. Y mientras tanto, el Bitcoin no... específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Súper claro, ¿no, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Carolina, ¿cuál es tu opinión? Carolina Neira. Profe, yo digo que sí, porque yo sufro de estrés laboral del trastorno del sueño. Entonces sí lo entendí muy bien y lo relacioné con lo que me pasa, porque sufro el trastorno del sueño
Y debido a eso, pues me da gastritis y migraña. Mm, eh, Entonces sí, lo relacioné. ¿Cuál es tu horario de trabajo, Carolina? Pues trabajo de 8 o 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero actualmente pues trabajo desde la casa. Entonces eso aumentó el tema del trastorno del sueño. Ah, Precisamente yo estaba, o sea, mi hermana y mi hija estaban escuchando también, no lo estaban viendo, pero estaban escuchando el video. Ellas me decían, ay, mami, es lo que te pasa. ok, pero te quería preguntar algo. El insomnio, el trastorno del sueño, ¿lo tienes hace cuánto? Ah, eso está hace como 4 años, más o menos 3, 4 años. A mí me dieron unas pastas, me mandan unas pastas, no las tomo, sino por ahí una vez al mes, o sea, ya cuando de verdad es que no puedo dormir mucho, o sea, ya cuando es insoportable, es cuando las tomo. De resto, no. ¿Cuántas horas estás durmiendo? 3 horas, 3, 4 horas. O sea, el tema es que, digamos, yo me acuesto, digamos, a las 11 de la noche y duermo por ahí 3, 4 horas y me despierto, o sea, sin sueño. O sea, yo no, que pronto uno ya ves que tengo sueño, no, sin sueño y ya no duermo más. Y en el día no me da sueño. En las tardes o en las noches ya me empieza a doler es mucho, mucho la cabeza. Y ahí pues depende ya como tal la migraña y pues cuando no duermo bien no me da hambre. Entonces depende pues también la gastritis. ¿Y qué te dice el médico? No me enviaron, pues es como haga otras actividades, ¿no? Porque eso también depende de la presión y el estrés laboral, la presión que ejerce pues digamos la empresa hacia uno por el cumplimiento pues digamos de lo que uno, sí, la labor del cargo que uno tiene. Entonces es como haga ejercicio, haga otras actividades que le permitan como distraerse y quitar como ese estrés. ¿Y tú lo has hecho o no? Sí, yo en las mañanas salgo a trotar, pues entré a estudiar, eh, salgo al parque, sí hago otras actividades, claro que sí, Mm, pero pues igual manejarlo es fácil decir, ay, maneje el estrés, pero el llegar a hacerlo es complicado. pues no se logra hacer precisamente porque no se es persistente. En la medida que lo empieces tú a hacer, seguramente vas a tener la posibilidad de modificar esos malos hábitos del sueño que tienes, ¿sí? Esa dificultad para dormir. Eh, Habría que mirar muchas cosas, hay que evaluar muchas cosas para poder determinar por qué tú no estás, o sea, por qué no estás logrando dormir el tiempo necesario, eh, cómo es tu alimentación, realmente cómo son esas rutinas laborales, normalmente qué es lo que comes tú en la noche, qué tipo de bebidas estás comiendo en la noche, um, qué haces después de que cuando te despiertas a las 2 de la madrugada. Porque si tú dices que te acuestas a las 11 de la noche, duermes 3 horas, entonces te estás levantando tipo de la madrugada. 2 o 3 de la madrugada, sí. Me Sí. pongo a leer o bueno, no sé. Lo que pasa es que tú inconscientemente estás diciéndole a tu ritmo biológico, le estás diciendo, esta es la hora de estar activo. O sea, tú te pones a leer en tu habitación. A veces sí, a veces, o es en la sala, cosas así. O sea, normalmente te pones a leer en donde, en tu cama. A veces sí o a veces en la sala. Discúlpame la pregunta, ¿tú con quién vives? Vivo con mis papás, mis hermanos y mi hijo. ¿Tú duermes en tu habitación con quién? Con mi hija. ¿En la misma cama? No, No. no tengo. ¿Tú tienes televisor en tu habitación? Sí, sí, señor. Pues me dijeron que lo debía sacar y estamos como en todo ese proceso también de acomodación, de Ya. sacar y dejar, entre menos cosas hayan, mucho mejor. Eh, la cabecera de tu cama
apunta hacia el norte. Hacia espere, me ubico, profe. No, hacia el occidente, Occidente hacia allá. Occidente es el No, aeropuerto. oriente, perdón, oriente. O sea, Ok. la acomodación donde yo estoy da como hacia el oriente. O sea, lo que pasa es que es muy importante que la cabecera de tu cama esté apuntando hacia el norte o en su defecto hacia el occidente. ¿Sí? Y es importante que si tú tienes, o sea, tú normalmente estás que te levantas, o sea, te despiertas, tú tienes que levantarte de tu cama, porque lo que pasa es que tú prácticamente tienes acostumbrado a tu organismo a tener esa actividad. O sea, inconsciente o conscientemente, tú ves tu habitación como el sitio donde vas a estar despierta. O sea, es el sitio de vigilia, de lectura, ¿no? Se recomienda que uno vea la habitación de uno o la cama de uno como el espacio que uno tiene para dormir, para conciliar el sueño. ¿Sí? Profe, pero claro está que no es que yo todos los días duerma ese tiempo. O sea, yo digamos, de los 7 días de la semana puedo dormir 3 días bien, 4 días duermo mal. 4 días duermo mal, 3 días duermo bien. Es, Y pues se incrementa es cuando tengo, o sea, cuando tengo estrés, cuando tengo bueno, algo, por ejemplo, tengo que presentar algo del trabajo, cuando tengo que presentar algo del bueno, estudio. Cuando se me empieza a pues acumular ese estrés es claro, cuando pues como que se intensifica. tienes que manejarlo eh, haciendo un cronograma de actividades, un orden del día para que tú presentes tus trabajos, para que tú sepas qué es lo que tienes que presentar y tratar de manejar ese horario de una No, manera profe, muy o sea, juiciosa. yo organizo mi tiempo, porque yo lo organizo, pero entonces, digamos, bueno, en el tema del estudio uno lo puede organizar un poco más que el tema laboral, porque el tema laboral puede que hoy te digan, colabóreme con esto o haga esto hoy, pero hoy es un poquito, mañana puede ser el doble, ¿sí? Mm. Entonces, es eso, que eso sí Pero, es difícil pero controlar. pero fíjate que tú ahorita al principio cuando hiciste tu intervención estabas diciendo que tú tenías muchos problemas para conciliar el sueño. Pero Sí, luego, ahorita dices que tampoco es que sea tan mucho, ¿no? Porque no es pues tan es que hay días frecuente. que sí se puede dormir y hay otros días que no. Bueno, digamos que tú misma lo estás diciendo, que son factores causados por el incremento de las responsabilidades laborales. Pero es por eso, porque tú asumes de que tienes que cumplir con todos esos tareas que te dejan en el trabajo. Pero en últimas, tú no tienes un trastorno del sueño severo. O sea, porque tú logras conciliar un sueño 4 días a la semana, ¿ves? O 3 días Sí, a la semana. O sea, no es que sea reiterativo. Cuando hablamos de trastorno del sueño severo, es cuando la persona pasa con los ojos abiertos todas las noches, que eso hace que ajá. simplemente se pierda un contacto con la realidad, que se empiece a tener alucinaciones auditivas, visuales, porque ya raya con un poco con un trastorno psiquiátrico. Pero en este caso pues, no lo veo de esa manera. Por Sí, eso era que yo le decía que cuando me dan esos medicamentos yo los tomaba por ahí una vez al mes. O sea, no tengo que tomarlos, pues, o que yo me vea obligado a tomarlos todos los días para sí, poder claro. dormir. Pero es que yo te había entendido, creo que te habías expresado de esa manera que tú tenías un severo problema del sueño. No. O sea, sí tengo No, problema, es que sí pero, lo, pues, es o que, sea, de hecho, la psicóloga me envió, o sea, me dijo, tiene trastornos del sueño, enviaron unos exámenes y me remitieron a psiquiatría para empezar a mirar que, o sea, cuál es el problema. no, pero psiquiatría lo que hace es medicarte para que tomes Uy, una no, medicina para que logres conciliar el sueño. Por eso no, no quiero eso. Por eso los ejercicios, la sana alimentación, bueno, mejores hábitos, relajación, todo lo que nos plantearon ahí, esos procesos de relajación son muy importantes. Y que tú sepas de que tal hora a tal hora tú vas a trabajar en tu vida laboral y que pues tienes que desconectarte de tu trabajo en la medida de lo posible, ¿no? Como que tú mires esas posibilidades porque, pues, o sea, esa situación que tú estás viviendo
no solamente la tienes tú. Creo que la mayoría de nosotros, por muchos compromisos laborales, a veces tenemos que trasnochar, terminamos cansados. Entonces hay que mirar un poco cómo es que estás tú manejando tu ritmo de sueño. Pero severo, severo no lo es. Lo había entendido así porque creo que tú lo habías explicado de esa manera, pero no es tan severo. Manuel, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe, me llamó mucho la atención sobre la ubicación de la cama. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué tiene que influir eso con el tema del sueño? Claro, eso tiene mucho que ver porque pues lógicamente los puntos cardinales determinan un poco la facilidad que tienen para conciliar el sueño. O sea, eso es algo científico, no es porque yo lo estoy pues inventando. Hay mucho componente con respecto a los puntos cardinales que determinan un poco la posibilidad de generar una mejor conciliación del sueño, ¿sí? Y hay una gran cantidad de recomendaciones que uno da para la conciliación del sueño, que si se llevan a cabo muy juiciosamente, pues la gente concilia el sueño. Pero bueno, ya sería otro tema para otro momento, porque es interesante. Ese tema del trastorno del sueño es bastante enriquecedor. Dicen que la cama solamente se hizo o para hacer el amor o para dormir, ¿sí? No para leer, no para acostarse a descansar, ¿sí? Bueno, esto que yo no, esto que yo esto que yo dije es algo que se recomienda desde la parte neurológica con respecto a lo que se está planteando. Lo que pasa es que la gente tiene malos hábitos para irse a dormir. Se ponen a arreglar los problemas en la cama, se ponen a hacer cuentas en la cama, se ponen a leer en la cama, muchas cosas, ¿no? O se ponen a ver televisión, muchas cosas. Y la cama se hizo para dormir, no para descansar. Si yo quiero descansar, voy descanso en la sala o en otra silla fuera de la habitación, pero yo tengo que asociar mi habitación como el sitio donde yo voy a dormir. No el sitio donde yo voy a estar despierto, no el sitio donde yo voy a leer o voy a arreglar los problemas con mi pareja, no. O con mis hijos, no, es totalmente aparte. Si yo tengo que hablar con alguien, vamos afuera a la sala y conversamos, para que yo asocie mi espacio de dormir como el sitio precisamente para poder dormir, no para otra cosa. Por eso se recomienda sacar los aparatos eléctricos, no solamente apagarlos, sino desconectarlos, tener una habitación que esté totalmente oscura, y que esté aislada del ruido, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una habitación donde, si yo vivo al lado de una taberna, imagínense, yo no voy a poder dormir nunca, más bien que me inviten a bailar, ¿no? Pero pues todas las noches pues tampoco se puede, ¿no? Entonces, eso es, hay muchas cosas que hay que trabajar con respecto a eso y sobre todo los procesos de relajación muscular, que es lo que uno más trabaja en las sesiones con los pacientes, enseñarles a manejar la relajación para poder que ellos consigan el sueño más fácilmente. Bueno, muchachos, por favor descansen, duerman y duerman, ¿no? Solamente... Vamos a dormir como angelitos, profe. Bueno, sí. Nos vemos mañana. No olviden la tarea, por favor, para mañana, ¿ok? Descansen. Bueno, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta Muchas mañana. gracias, profe. Feliz noche. Hasta Chao. mañana. Igual, chao.